Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo, drama y noticias de las estrellas. Estoy aquí como siempre su fiel narrador de los entresijos de la farándula, y hoy prepárense porque lo que les traigo es de infarto. Agárrense a sus asientos, pongan sus palomitas a calentar y suban el volumen, porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Si eres nuevo por aquí, antes de que empecemos con esta bomba informativa, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y te unas a esta gran familia de curiosos y amantes del chismorreo. Aquí nadie se queda con la duda. Y si ya eres un viejo conocido, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que honestamente, nos tiene a todos boquiabiertos. Sí, hablo de Kerem Bürsin, y de las declaraciones explosivas que ha hecho sobre Hande Erçel. Así es. El galán que nos robó el corazón en Love is in the Air, ha soltado una bomba que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y no estamos hablando de rumores de pasillo o de algún tuit misterioso. Estamos hablando de información de primera mano que, créanme, cambiará la forma en la que veíamos esta pareja. O quizás no, quizás todo esto sea un gran malentendido, pero la verdad es que los titulares que están corriendo por internet son de esos que te hacen dejar lo que estás haciendo y decir ¿qué? Vamos a analizarlo todo juntos, paso a paso, y a desmenuzar cada detalle de esta historia que, como buena novela turca, está llena de giros inesperados. Y es que, a ver, vamos a ponernos en contexto un poquito para los que se hayan perdido algo por el camino. Kerem y Hande, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla traspasó la ficción y los rumores de romance se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, sus fotos en redes sociales se hacían virales al instante y todo el mundo se moría de amor por esta pareja de ensueño. Pero como en todas las historias, a veces el final no es el que esperamos. Y así, de la noche a la mañana, anunciaron su separación. Y aquí es donde la cosa se puso interesante porque, a ver, las rupturas nunca son fáciles, pero la de Kerem y Hande se sintió diferente. Se sintió como que algo más había pasado, como que había un secreto enterrado bajo la alfombra. Y bueno, parece ser que el tiempo, como dicen, todo lo pone en su lugar, y ahora la verdad está saliendo a la luz. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Kerem para causar todo este revuelo? Bueno, aquí viene lo bueno. Resulta que en una reciente entrevista, que ha dado la vuelta al mundo, Kerem, un tanto impulsivo y quizás algo cansado de las especulaciones, decidió abrir su corazón y hablar sin tapujos. Y no estamos hablando de una entrevista en un programa de chismes de esos que les gusta exagerar todo. Estamos hablando de una entrevista seria, en un medio reconocido, donde Kerem, visiblemente afectado, decidió romper el silencio. Y es que según lo que se ha filtrado de la entrevista, Kerem habría revelado que la relación con Hande no era tan idílica como la pintaban. Algo que honestamente ya nos imaginábamos un poco porque los que seguimos de cerca a las celebridades sabemos que las apariencias, muchas veces engañan. Pero lo que nadie esperaba era la magnitud de la bomba que Kerem estaba a punto de soltar. Según las declaraciones que se han viralizado, y que ojo, hay que tomar con pinzas porque al final estamos hablando de una versión que se ha filtrado, Kerem habría insinuado que Hande no era la persona que mostraba al mundo. Sí, así como lo oyen. Palabras fuertes, sin duda. Habría insinuado que detrás de esa sonrisa perfecta y esa imagen de chica dulce, se escondía una personalidad, digamos, más complicada. Y no voy a meterme a hacer juicios de valor sobre la personalidad de nadie porque no es mi lugar y además, no me consta. Pero lo que sí está claro es que Kerem, al menos según esta versión que está corriendo por internet, se sintió decepcionado, traicionado y, en definitiva, como si hubiera estado viviendo una fantasía que se desvaneció con la realidad. Y claro, después de estas declaraciones, el mundo entero se ha puesto patas arriba. Todo el mundo habla de Kerem y Hande, de su relación, de su ruptura, y ahora de estas supuestas revelaciones. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes apoyan a Kerem, quienes creen ciegamente en sus palabras, y quienes, por otro lado, no se creen nada y defienden a Hande a capa y espada. Y es que al final, en estos temas, cada uno tiene su propia versión y todos tenemos el derecho a creer lo que queramos. Pero, ¿qué más ha dicho Kerem? Bueno, según la información que se ha filtrado, el actor también habría hecho referencia a ciertos comportamientos.
De Ande que al parecer le hicieron mucho daño. Habría hablado de celos, de inseguridades, de ciertas exigencias que hicieron que la relación se volviera insostenible. Y es que, a ver, todas las relaciones tienen sus altibajos, pero cuando uno de los dos no está dispuesto a ceder o a negociar, pues lo más probable es que todo termine explotando por los aires. Y es que a veces el amor no es suficiente y por más que uno quiera que las cosas funcionen, cuando hay dos personalidades que chocan de manera tan fuerte, lo mejor es dejar que cada uno siga su camino. Y lo que sí me llama la atención es que Kerem, por lo que se ha podido leer, no se guardó nada. Habló con el corazón en la mano, y con una honestidad que para muchos ha resultado ser bastante impactante. Algunos lo tachan de poco caballero, otros lo aplauden por su valentía y honestidad. Y aquí, como siempre, el debate está servido. Ahora bien, es importante señalar que hasta el momento, Andercel no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Y quizás, lo mejor que podría hacer es no entrar al trapo y dejar que todo se calme por sí solo. Pero en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, el silencio puede interpretarse de muchas maneras y es muy probable que en las próximas horas o días, veamos alguna respuesta por parte de Ande. Y es que vamos a ser sinceros, nadie se queda callado después de unas acusaciones tan fuertes como las que Kerem ha dejado caer. Así que, como dice el dicho, el que calla otorga, y si Ande no dice nada, pues las especulaciones y los rumores van a seguir circulando a sus anchas por todos los medios de comunicación. Pero también es verdad que a veces, lo mejor es guardar silencio, dejar que todo se enfríe y no echar más leña al fuego. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Es la pregunta del millón. ¿Fue realmente Ande la villana de la historia? ¿O quizás Kerem también tuvo su parte de responsabilidad? Y es que en estas situaciones es muy difícil saber cuál es la verdad absoluta. Cada uno tiene su perspectiva y cada uno cuenta su versión. Y al final, todos tenemos algo de razón y todos tenemos nuestras propias razones para comportarnos de la manera en que lo hacemos. Lo que sí es cierto es que después de estas declaraciones, la imagen de Kerem y Ande, al menos como pareja, se ha visto afectada. Y es muy probable que los fans más acérrimos de la pareja hayan quedado bastante decepcionados al ver que la relación que tanto admiraban no era tan perfecta como pensaban. Y es que al final las celebridades, por mucho que las idealicemos, son personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Y claro, después de toda esta bomba informativa, las redes sociales han explotado. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas están inundadas de comentarios, memes y debates sobre este tema. Y es que lo reconozco, este tipo de salseos son los que nos encantan a todos. No me digan que no les gusta un buen drama, un buen escándalo, un buen secreto revelado. Es como si estuviéramos viendo nuestra propia novela turca, pero con gente real y con mucho más chisme de por medio. Y es que la vida de las celebridades, como decía, siempre nos ha resultado fascinante y cuando surgen este tipo de situaciones, pues es inevitable que nos enganchemos y queramos saber más. Es como una adicción, lo sé. Pero bueno, al menos nos entretenemos y desconectamos un poco de nuestra rutina. Y es que, a ver, ¿quién no necesita un poco de drama en su vida? Pero más allá del chisme, más allá del escándalo, más allá de los dimes y diretes, creo que es importante recordar que estamos hablando de personas, de sentimientos y de vidas reales. Y que aunque nos guste el salseo, no debemos perder de vista que detrás de cada titular, detrás de cada comentario, detrás de cada meme, hay seres humanos que sufren, que sienten y que se ven afectados por las opiniones de los demás. Y es que a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y nos olvidamos de que lo que decimos o hacemos puede tener consecuencias en la vida de otras personas. Y es que la empatía, la comprensión y el respeto son valores que no deberíamos olvidar, ni siquiera cuando estamos hablando de nuestras celebridades favoritas. Y es que en este mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica y se viraliza en cuestión de segundos, es importante tener un poco de sentido común y no dejarnos llevar por la primera impresión. Es importante verificar la información antes de compartirla, contrastar las fuentes y no dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es verdad. Y es que, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, y en este caso, no todo lo que leemos en Internet es la verdad absoluta. Así que antes de hacer juicios de valor sobre nadie, antes de tomar partido por uno u otro bando, lo mejor es informarnos bien, analizar la situación con calma y sobre todo, tratar de ponernos en el lugar del otro. Y es que al final, nadie sabe qué pasó realmente entre Kerem y Ande. Nadie sabe cómo fue su relación, qué sintieron, qué sufrieron.
Solo ellos dos conocen la verdad y quizás nunca la sabremos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que estas declaraciones de Kerem han abierto un nuevo capítulo en esta historia y que seguramente tendremos más información en los próximos días o semanas. Así que estén atentos a sus pantallas porque aquí en su canal favorito de salseo, les tendremos informados de todo lo que suceda. Y si algo más se filtra, si Ande decide romper el silencio o si surge alguna nueva información relevante, no duden que seremos los primeros en contárselo. Y es que la verdad, este tipo de historias son las que nos mantienen pegados a nuestras pantallas, las que nos hacen debatir con nuestros amigos, las que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Y es que a veces la realidad supera la ficción y estas historias de amor, desamor, traición y escándalo son las que nos recuerdan que la vida, al igual que una buena novela turca, está llena de giros inesperados. Y es que al final todos buscamos el amor, la felicidad y la conexión con los demás. Y cuando vemos que las relaciones de nuestras celebridades favoritas se tambalean, pues es inevitable que nos pongamos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y bueno, hasta aquí el salseo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Y es que como siempre les digo, el chisme es mi pasión, mi adicción y mi forma de conectar con ustedes. Y por supuesto siempre intentando hacerlo desde el respeto, la objetividad y sobre todo con mucho humor. Y es que al final, la vida ya es bastante seria como para tomarnos todo tan a pecho. Así que vamos a reírnos un poco de nosotros mismos y vamos a disfrutar del espectáculo que nos ofrece la farándula. Y sobre todo vamos a seguir siendo curiosos, vamos a seguir preguntándonos el porqué de las cosas y vamos a seguir buscando la verdad, aunque a veces nos cueste un poco encontrarla. Ahora bien, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos hablado de las declaraciones explosivas de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura, hemos visto cómo las redes sociales han reaccionado ante estas revelaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto, incluso cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas. Y como siempre he intentado hacerlo de una forma amena, entretenida y sobre todo, sin tomar partido por nadie. Porque al final, lo que más me interesa es que ustedes se entretengan, se informen y sobre todo, se diviertan. Y si logro hacerles pasar un buen rato, pues yo ya me doy por satisfecho. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este nuevo vídeo. Como siempre les digo, sin su apoyo, sin su cariño y sin su curiosidad, nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar, por compartir y por hacer que este canal siga creciendo día a día. Y es que ustedes son la verdadera razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa y con muchas ganas de seguir investigando y contándoles los entresijos del mundo del espectáculo. Y espero que sigan acompañándome en este viaje, porque aún nos quedan muchas historias por descubrir y muchas bombas informativas por detonar. Y antes de que se vayan, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande responderá? ¿Están del lado de Kerem o de Hande? ¿Cuál es su opinión sobre esta ruptura? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y es que aquí en su canal favorito de salseo, siempre tendrán la información más reciente, más jugosa y más explosiva. Así que los espero en el próximo vídeo con muchas más noticias, chismes y dramas de nuestras celebridades favoritas. Hasta la próxima y que el chisme los acompañe.